Bueno, buenos días a todos y a todas, egunon eta ongi etorri jardunaldi honetara. Ongi etorria eman nahi dizuet alde batetik iraunkortasun arloko zuzendaritzaren partetik eta beste alde batetik EHU Aztarnako proiektuko kideen izenean. Elkarrekin antolatu dugu ekitaldi hau, Copernicus Alliance-areko dirulaguntza batekin, eta CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, eko babesarekin. Agradecer a todos y a todas los que estamos aquí, los que estáis en streaming, vuestra presencia y muy especialmente a Chema, que viene por parte de IOBE, y a Fuensanta por el esfuerzo que han hecho para acompañarnos en esta jornada. La iniciativa surgió por parte del proyecto EHU Aztarna, que forma parte del programa Campus Visia Lab, que es un programa que se puso en marcha en la universidad ya en el año 2016 como piloto y que ha continuado y de hecho va a continuar, que lo que trata es de responder a los retos de sostenibilidad dentro de la universidad mediante un trabajo colaborativo entre el personal de administración y servicios, el personal docente investigador y alumnado, preferentemente de los últimos cursos, puesto que es una práctica de alto impacto curricular. Desarrollan sus trabajos fin de grado y sus trabajos fin de máster en el marco de estos proyectos. Se está calculando la huella ambiental de la universidad, o al menos están intentándolo, porque no es nada fácil. Y el proyecto EHU Aztarna fueron inicialmente 3 proyectos, uno en el que se pretendía abordar más el ámbito ambiental, otro económico y otro social, y como era natural, pues convergieron en un proyecto único ya en la segunda convocatoria, y me consta que siguen con ilusión y con ganas de seguir trabajando en grupo en el próximo curso académico. Están participando en el proyecto más de 30 personas, además de los alumnos y alumnas que han pasado y bueno, pues han dejado de formar parte del proyecto porque han acabado sus estudios. Y ya tienen, las últimas jornadas nos han presentado resultados muy interesantes. Parece que tienen la respuesta a la pregunta o parte de la respuesta a la pregunta que se plantea en el título de la jornada, que es cómo reducir nuestro impacto. Y pensamos que esta respuesta posiblemente sea similar o que nuestra huella sea similar a la de otras universidades estatales y europeas. Y por eso decidimos que la jornada fuera presencial. Sabemos que la fecha no es buena y que la asistencia pues ha sido un poco menor de la que esperábamos, pero esperamos que por streaming o bien ahora o posteriormente pues otras universidades se puedan beneficiar un poco de lo que se exponga en esta jornada, porque estamos seguros y seguras que nuestra huella no es muy diferente a la de otras. Y bueno, esperando que sea de vuestra utilidad, que aprendamos mucho, que compartamos mucho, invitaros a que la disfrutéis. Vale, eskerrik asko esti. Bai, neuk zelan da EHU Aztarna taldekidearen izenean, eskerrak eman nahi dizkizuet hemen bertaratu zaretenoi, stream bitartez jarraitzen gaituzunei, eta batez ere Fuensantari eta Jose Mariari bertaratzeagatik eta gure gonbidapena onartzeagatik. Baita iraunkortasun zuzendaritzari ere, bertan lan egiten duzunei, eta beste gainontzekoi ere, zuen laguntzagatik jardunaldi hau prestatzeko momentuan, eta Copernicus Alliance finantziazioagatik eta diru laguntzagatik. Eta baita noski, Campus Visia Lab programari eta iraunkortasun zuzendaritzak hori bultzatu izanari. Izan ere horrezagatik gaudelako hemen, eta horrezagatik guk aukera eduki dugu gure Aztarna estimatzeko saiakera egiteko. Jardunaldiaren helburuak bi dauzkagu, alde batetik EHU Aztarnak egin dituen estimazioak aditzera eman, eta barraia daitezela bai unibertsitatean edo bai unibertsitatetik kanpo, eta bestetik gauden puntuan ikusi baita ze bide edukiko ditugun gure inpaktuak murrizteko edo jarduera akademikoaren inpaktuak murrizteko, eta estik esan duen moduan, hau beste unibertsitate batzutan ere, beste unibertsitate batzuentzako ere baliagarria izan daiteke. Egitaragoari dagokionez horratzean daukazuena, geure aurkezpena halako marko bat eman izan diogu, alde batetik iraunkortasuna unibertsitatean nola ebaluatu egiten den, eta horretarako Fuensanta Garziak bere aurkezpena egingo du, eta beste alde batetik ikuspuntu metodologikotik, IOBetik datorren Jose Maria Landa Fernandezek erakundeen ingurumen aztarnari buruz hitz egingo digu.
Pentsatu dugu 30 minututako aurkezpena egitea eta gero hartu emana egitea, galderak egiteko aukera 10-15 minutukoa izango dugu ponente bakoitzari. Ostean kafe tartea edukiko dugu, bai, ondo egoten da kafea, gainera kilometro zeroko produktuak dira, bertako produktuak noski. Eta horren atzetik, bai, gure taldeko 3 pertsonek, Gorka Bueno, koordinatzaileak, Eduardo de la Torrek eta Artitzar Erauskinek, gure proiektuaren emaitzak emango dizkigute, eta hortik aurrera eztabaida zabalduko dugu, ia ezarritako helburu bati erantzun ematen diogu, nola gure inpaktuak murriz daitezkeen, bai hemen gure unibertsitatean edo unibertsitatetik kanpo edo beste unibertsitate batzutan ere. Orain, eskerrak eman dizkiet bai Fuensanta Garziari, ella es coordinadora del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. El título de su ponencia será la evaluación de la sostenibilidad en el ámbito universitario y, como os decía, pues una de las patas que sostiene el marco sobre el que hemos querido construir esta jornada pues será ver o hacer referencia a cuál es el momento de la sostenibilidad en las universidades españolas, ¿no? Ella es profesora titular de edafología, siendo doctora desde 1996. Principal línea de investigación gira en torno al estudio de las propiedades físicas y microbiológicas del suelo. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación, siendo, entre otros, pues, investigadora principal en España de un proyecto europeo del 6º Programa Marco de la Unión Europea. Tiene más de 75 publicaciones entre artículos, libros, capítulos de libro, estando más de 40 ellas en revistas indexadas o consideradas de alto impacto, ¿no? Algo que los que nos dedicamos a la universidad sabemos que es difícil de conseguir, ¿vale? Desde 2003 es coordinadora de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche, habiendo dirigido numerosas campañas de sensibilización y educación ambiental en el ámbito universitario, y actualmente es la directora del área ambiental de la citada universidad y su representante en el Comité Ejecutivo de la CRUE Sostenibilidad. ¿Vale? Gracias por haber aceptado la invitación, Fuensanta. Y por otro lado, el segundo ponente será José María Fernández, responsable de proyectos en IOBE. ¿Vale? El título de su ponencia será La huella ambiental de organizaciones. Para quien no lo sepa, ¿vale? Entiendo que la mayoría estamos familiarizados, pero IOBE es Sociedad Pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco. IOBE apoya al Gobierno vasco en el desarrollo de la política ambiental y en la extensión de la cultura de la sostenibilidad ambiental en la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Vale? Él es ingeniero industrial, ya en los prólogos nos hemos hablado, hemos hecho referencia a eso, por la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, responsable de proyectos en IOBE, responsable técnico del Centro Vasco de Ecodiseño, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en empresa privada y en administración, y a su vez forma parte de diferentes comités técnicos de la Unión Europea en Bruselas y en comités nacionales e internacionales en materia de normalización de producto, comités UNE e ISO, ¿no? Entonces, vista la trayectoria también seguro que aprenderemos de lo que nos pueda decir José María. Vale, gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, bueno, pues una vez hechas las presentaciones, yo creo que lo oportuno es que comencemos ya. ¿Vale? Por tanto, Fuensanta, si quieres. No sé dónde. Ahí mismo.